Hoy en día se maneja todo por conveniencia. No damos nada sin recibir algo a cambio y no recibimos nada si no damos algo a cambio. Pero hace más de 2000 años hubo alguien que fue contra la corriente de este mundo. Alguien que, sin esperar nada a cambio, lo dio todo, aun su propia vida, para salvarme a mí, para salvarte a vos, Jesucristo. Esa salvación fue por gracia y es bueno para nosotros cada día recordarlo. Y así será hoy en 6 minutos de gracia. Comenzamos con la serie Discipulado, ¿sí? Y hemos estado 2 semanas sin poder publicar por diferentes razones, pero vamos a pensar en la gran comisión que muchas veces se transforma en la gran omisión. Y tienen que entender algo, la comisión fue dada al organismo y no a la organización, y vamos a desarrollarlo mejor, pero cuando pensamos en que fue dada al organismo y no a la organización, significa que yo hago discípulo porque soy discípulo, pero para ser discípulos, para poder transferir mi vida en la vida de otros, tengo que entender quién es Dios y tengo que conocerle. Conocer a alguien nos lleva solamente a tener información acerca de esa persona, pero hay una forma de conocimiento mucho más profunda que no es intelectual, porque lo intelectual es parcial y la historia termina ahí, pero el nivel más profundo es cuando pienso en las palabras del apóstol Pablo que dice a fin de conocerle. Es el nivel más profundo, el nivel que los cristianos le llamamos revelación. ¿Y qué sucede en la revelación? Usted lo ha visto en nuestras redes sociales. La revelación ocurre cuando el Espíritu Santo toma una verdad bíblica y la hace viva en nosotros. Obviamente no estoy hablando de la revelación de las Escrituras, sino cuando se corre el velo y de golpe entiendo un versículo y lo empiezo a vivir. ¿No le ha pasado a usted que está teniendo un versículo en su corazón y que resulta que lo había leído por años, pero recién ahora se abre su mente? Bueno, la revelación ocurre cuando el Espíritu Santo toma una verdad bíblica y la hace viva en nosotros. De hecho, estoy compartiendo el libro Transferencia de Vida, Discipulado, que es una de las materias de nuestro centro de capacitación teológica, del cual usted puede ser parte. Ahora, al pensar en la gran comisión, pensamos en discípulos. Hacer discípulos fue central en el ministerio de Jesucristo cuando Él estaba en la tierra. Él salió, caminó, la gente le seguía y el Evangelio da una descripción clara de cómo Cristo escogió a ciertas personas, los entrenó, los encomendó y después los envió. Los entrenó, los encomendó y después los envió, porque siempre el entrenamiento y la capacitación es importante. Si Dios no me muestra algo, yo no lo puedo compartir, y el discipulado es transferir una vida. Ahora, la Biblia nombra a los discípulos, a estas personas, aprendices, seguidores, discípulos, y es una palabra muy interesante. En griego es la palabra matetes. Literalmente significa un aprendiz que se esfuerza. O sea, matetes es un aprendiz, literalmente tiene iniciativa de pensamiento, que se va esforzando. ¿Esforzando en qué? Esforzando en la gracia de Dios para conocer a su maestro, y cuando conoce a su maestro le sigue y va transfiriendo vida, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿la Biblia habla de discípulos? Sí. ¿Qué significa discípulo? Aprender, seguir. ¿A quién seguimos? Al maestro. Queda claro que el discipulado o el discípulo no empezó con Jesús. Los egipcios tenían discípulos, las regiones del misterio tenían discípulos, los judíos tenían discípulos, pero el Señor adoptó esto para poder transferir su vida y de hecho en Juan 17 ora por los discípulos y por nosotros que habíamos de creer en ellos. Entonces, una vez más, la palabra discípulo en griego es la palabra matetes, ¿sí?
Un aprendiz, literalmente iniciativa de pensamiento acompañada de esfuerzo. Ahora, vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando pensamos en este pasaje en Mateo 28, y pensamos desde el punto de vista dispensacional, Jesús le está hablando a sus discípulos que todavía vivían en la ley. Por eso le digo que el discipulado Dios se lo da al organismo y no a la organización. Yo hago discípulos porque soy discípulo. Si yo tomo este pasaje como un mandato específicamente para la iglesia el día de hoy, entonces sería la iglesia como organización que tendría que cumplirlo. Pero soy yo como individuo quien tiene que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a darle mucho más énfasis a esto en los próximos programas, pero la palabra dominante, lo que vincula todo aquí es todo. ¿Por qué? Porque tengo que ir y hacer discípulos. Ahora fíjense, toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. La palabra dominante es todo, y usted tiene que marcarla en su Biblia. Toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. ¿A dónde tengo que hacer discípulo? A todas las naciones. ¿Qué le tengo que enseñar? Todas las cosas que Él me mandó. ¿Cuándo? Todos los días. En griego, id, bautizando y enseñando son participios. Solamente el verbo hacer discípulos está en imperativo. Nosotros siempre decimos id, imperativo, no. Solamente el verbo hacer discípulos es imperativo. Es una urgencia. Tengo que hacer discípulos. Sin discipulado, la obra de Dios no estaría donde está. Así que hacer discípulos es un mandato para cada discípulo. El que no hace discípulos no es discípulo. Nos vemos el martes.